Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, esperando siempre que se encuentren bien. Hoy estamos aquí comenzando un nuevo video del estudio del libro de Apocalipsis. Me alegro mucho de saludarte. Gracias por estar ahí del otro lado conmigo estudiando estos pequeños estudios del libro de Apocalipsis. Hoy seguimos estudiando este hermoso libro del capítulo 14 con esta serie de videos donde estamos analizando el mensaje de los tres ángeles. Ya vimos 5 imperativos: la verdad presente, el evangelio eterno, temed a Dios, dadle gloria, la hora de su juicio ha llegado. Y ahora vamos a terminar el versículo 6 y versículo 7 con el último imperativo, que es adorar al Creador. Este mensaje es dado en el tiempo del fin, para el tiempo del fin, para aquellos mensajeros del Señor, el cual Apocalipsis les llama el remanente. Y hoy vemos aquí que hay un llamado a la adoración. La pregunta es, ¿por qué ese llamado a adorar? ¿Acaso aquel que teme a Dios no lo adora? ¿Acaso aquel que ya entendió el Evangelio no lo adora? ¿Por qué razón hay un llamado específico a adorar? El mensaje del primer ángel que presenta el Evangelio eterno que es Cristo como creador, como salvador o como juez y protector. ¿Por qué como protector? Vamos a ver el mensaje del tercer ángel, que aquellos que aceptan el mensaje del primer ángel, donde está el Evangelio eterno, son protegidos de la ira de Dios, son protegidos de las plagas venideras. Entonces es Jesús quien protege. Jesús es visto en Apocalipsis 14 veces por lo menos, con esos 4 títulos o características. Lamentablemente dentro del mundo cristiano solamente es visto un aspecto de Jesús, el Evangelio de Cristo. Muy bien. ¿Pero qué Cristo? ¿Cristo como Salvador, como Creador, como juez y protector? Cuando solamente vemos un aspecto de Cristo, entramos en serios problemas con todo el Evangelio. Porque el Evangelio de Cristo, nosotros debemos conocer el amor y la justicia de Él. Debemos conocer el perdón y la pureza de Él. Debemos conocer el arrepentimiento verdadero como resultado de la gracia que nos lleva a un cambio de vida. Y eso hemos visto finalmente, que los hijos de Dios serán aquellos que reflejarán el carácter del Padre. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, así lo dice la palabra. No todo el que dice creer va a entrar. Entonces, ¿de qué manera se va a determinar esto? ¿Con evidencias? ¿Con sus obras? ¿O su vida? Porque aquel que está unido a Cristo no tiene condenación. ¿Por qué? Porque vive de acuerdo a los principios de Dios establecido. Entonces también en este mensaje nos dice el capítulo 14, versículos 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quiero que ustedes presten atención aquí. Nosotros no podemos estudiar el tema de adoración al Creador sin volver al Génesis. ¿Por qué razón? Porque la referencia de esta adoración lo hace específicamente resaltando un atributo de Cristo. ¿Qué atributo? Como Creador. Aquí dice, al final del versículo 7 dice, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay muchas personas que interpretan de esta manera. Adorar haciendo algunas obras humanas. Adorar como por ejemplo yendo a la iglesia. En fin, hay muchas cosas que
interpretan mal el tema de adorar. Pero aquí la adoración hace énfasis especial en la creación del mundo. No para adorar a la creación, sino para adorar al Creador. Y la pregunta es, ¿y dónde nosotros encontramos al Creador? Pues vamos al Génesis. ¿Qué es lo que dice el Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿cuándo es ese principio? No lo sabemos, pero la tierra ya estaba creada. Ahora, ¿nosotros sabemos la edad específica que esta tierra tiene? No, pero sí sabemos cuánto tiempo más o menos puede tener la creación. Porque cuando la tierra ya estaba creada, viene Dios, ¿y para qué? Para ordenarla y llenarla. Porque dice el versículo 2 del Génesis capítulo 1, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿quién es el creador? Dios. Solo que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un único Dios, con una unidad compuesta. ¿Cómo así? La unidad, hay dos palabras para mencionar. Uno que es Hajit y Yahat. Esas dos palabras son para decir una sola carne, para Eva y para Adán. ¿Cuántos? Uno, pero ¿cuántos son? Dos. Ese tipo de unidad es representado en el Génesis. Dios creando. ¿Pero quiénes están creando? Los tres. ¿Dónde está la evidencia que están los tres? Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Versículo 26, capítulo 1. ¿Quién más estaba ahí? ¿Solo estaba Dios? Pero esas palabras, hagamos, hace un énfasis especial de que había más de uno. Supuestamente ahí estaban los tres. Es interesante, y cuando vamos al libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, Juan presenta a Cristo como, vamos a leer el versículo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Entonces, ¿quién era el ángel creador allá en ese día de la creación? Cristo. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 16? El mismo apóstol lo menciona. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Entonces, cuando hablamos de quién dijo sea la luz o sepárense la atmósfera de la tierra, pues el agente creador es Cristo. Entonces, aquí el primer ángel dice, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Está haciendo referencia directa a la adoración. Y esa adoración va para el Creador, que es Cristo Jesús. Muy bien. Por eso es que el aspecto del Evangelio eterno tiene a Jesús en primer lugar como Creador. ¿Por qué es necesario entender esto, queridos jóvenes? Porque si Jesús es el Creador, Él es el centro, Él es quien debe ser adorado. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, vamos a encontrar una escena de adoración en el cielo. Y allí en el capítulo 4, que ya lo hemos visto en los videos anteriores, Él es adorado. Él creó el mundo. Y en el capítulo 5, Él es adorado porque Él es inmolado. O sea, Él merece la adoración por ser el Creador y Salvador, según Apocalipsis 4 y 5. Solo que cuando Él viene a crear, hay dos problemas. La tierra dice que estaba desordenada y vacía.
¿Cómo es eso? Estos dos problemas que tiene la tierra, Él la ordena en 6 días. ¿Cuánto tiempo necesita para hacer esto? Solo 6 días. ¿Necesitaba realmente de 6? No. Pudo haberlo hecho todo en un día, pero todo el proceso de creación lo hizo en 6. Dios primero ordena en los 3 primeros días, luego llena la tierra en los 3 siguientes días. Primero crea todas las condiciones de vida. ¿Y cuál es la primera condición? La luz. Segunda condición para la vida, la atmósfera y el oxígeno. Y ahí separa los cielos de la tierra, el firmamento de la tierra seca produce plantas y los cielos para crear y sustentar la vida en este mundo que Él está creando. En el tercer día, alimento para el hombre, para los animales, para los peces y toda la creación. Los 3 primeros días, ¿qué cosa hace Él? Ordena, crea las condiciones para la vida y los 3 últimos días los llena. ¿Cómo los llena? El cuarto día, los astros, el quinto día, los peces y animales marinos, el sexto día, animales terrestres y al finalizar el sexto día, ya no habla, sino crea al hombre. Entonces primero ordena y luego llena, porque el problema de la tierra es que estaba desordenada y vacía. Cuando Él crea este mundo y coloca todo en orden, Él coloca bajo una estructura que Moisés escribe. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y la llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Génesis capítulo 1, versículos del 2 al 5. Es interesante que la estructura del versículo 5 va a acompañarnos hasta el último versículo. ¿Cuál es la estructura que aparece aquí? La palabra tarde y mañana. Y viene la pregunta, ¿pero qué tarde y mañana si el sol aparece en el cuarto? ¿Qué cosa hace Dios? Lo primero que hace Dios antes de crear este mundo es ya establecer un tiempo para la luz y para la oscuridad. Por eso es que dice que la luz la llamó día y la oscuridad la llamó noche. ¿Cuándo lo hizo? En el primer día. A partir del cuarto día, los astros que colocó en el cielo serían para poder determinar el tiempo de otra manera. Ahora les explico de qué manera sería. En los 6 días, Él crea. ¿Qué cosa hace llegar en el sexto día? Leamos Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Está hablando de días literales, no de miles de años. Muy bien. Solo que aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Y cuando vamos al versículo 2, el texto bíblico dice así: y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Génesis 2, versículo 1 y 2. Y vemos aquí el problema. Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema esto? El problema es que en Génesis Génesis capítulo 1, versículo 31 dice que Él terminó en el sexto día. Y el otro problema es que en el Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2 dice que Él terminó en el séptimo día. ¿Cómo es eso? Muchas veces el problema lo hacemos en la cabeza, porque la Biblia tiene coherencia y lo que no entendemos en un texto podemos encontrarlo a veces en otro. La Biblia no se lee por párrafos, se lee en su contexto, en su conjunto que trae la luz. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Terminó entonces en el sexto día o terminó en el séptimo? Para poder entender este aparente problema y esta aparente contradicción, nosotros tenemos que entender cómo funcionan las obras de un creador.
Y voy a tomar aquí un ejemplo de alguien como creador de dibujos. ¿Qué cosa es lo que hace que las pinturas tengan un valor elevadísimo? Un costo elevado. Lo que hace que la pintura tenga un costo elevado es la firma del autor. A veces uno ve la imagen y mirándolo a veces sentimos que la imagen por ahí no tiene sentido. Mira, esa imagen fea, ¿qué la voy a comprar? Pero ¿cuánto cuesta? Cuando preguntas te dicen $8,000, vamos a poner de ejemplo, $10,000, $1,000,000, qué sé yo, según la pintura. Y nos preguntamos, pero ¿por qué tan caro si es una pintura que no tiene sentido? Es que no se trata de la pintura, sino se trata de quién lo pintó realmente. ¿Y cómo se identifica una pintura? Por la firma de aquel que lo hizo. Ustedes saben que todos los cuadros que existen en el mundo tienen siempre una firma. ¿Qué significa esa firma? Significa todo esto lo hice yo. Esto es mi propiedad, es mi obra. Yo lo hice, yo lo pinté, yo lo creé. Entonces el pintor primero agarra el cuadro o lienzo y empieza a dibujar y a dibujar. Vamos a imaginar que el dibujo es la creación. Entonces se agarra el lienzo y empieza a dibujar las aguas, las plantas, dibuja el sol, la luz, la luna, dibuja los animales, el ser humano. Todo está listo, ¿ok? ¿Está terminado el cuadro? Sí, lo está, ¿ok? Pero hay algo que falta a ese cuadro. El cuadro se ve hermoso, la pintura se ve espectacular, se ve linda. Ahora este cuadro necesita ser autenticado. O sea, ponerle algo para que acredite que es mi pintura. ¿Qué cosa hace falta a un cuadro para autenticar? El sello del autor, la firma del autor. ¿Quién lo hizo? Yo. ¿La firma añade algo al paisaje? No. La firma entonces, ¿qué cosa le da? Autenticidad, que es auténtico de mí. Entonces le da el derecho de decir, esto es mío, yo lo hice. Yo puedo dibujar un cuadro igual al que hizo Leonardo da Vinci, vamos a poner de ejemplo. ¿Será que mi cuadro tenga el mismo valor que la que hizo Leonardo da Vinci? No, porque mi firma no tiene el mismo peso, el mismo valor que un cuadro original por un pintor reconocido. ¿Por qué razón? Porque lo que vale en un cuadro es el día de la creación y quién lo hizo. Entonces volvemos a la Biblia. ¿Acabó Dios el sexto día toda la creación? Ahora, ¿qué cosa falta de la creación? Autentificar. Para que ustedes sepan que todo esto no apareció de la nada, o para que no anden por ahí diciendo que esto apareció de un bim bam, una explosión y todo esto, voy a colocar mi firma, dijo, yo soy el creador, dijo Dios. ¿Cómo se llama esa firma? Tiempo. Esa firma no es literal. Esa firma lo colocó en el tiempo. ¿Y qué cosa hizo? El séptimo día. Esa es la firma de Dios. El séptimo día. Ustedes saben que la semana pudo haber terminado en 6 días. No se necesitaba un séptimo. Todo el tiempo en el mundo tiene su lógica. ¿Por qué 24 horas? ¿Por qué un mes? ¿Por qué un año? Pero ustedes saben lo que no tiene lógica. ¿Por qué una semana de 7? No tiene lógica. ¿O cuál es la explicación que la semana tenga 7 días? ¿Por qué razón? Para poder entender por qué la semana tiene 7 días, es la creación. ¿Y por qué 7 y no 6? Porque en el sexto día terminó su obra y en el séptimo día, para siempre, puso la firma como creador. Entonces, antes de que yo pueda aceptar a Cristo como Salvador, primero tengo que reconocerlo como creador. ¿Por qué?
porque en Él fueron creadas todas las cosas, según Juan capítulo 1, versículo 3. Y tengo que reconocer su firma. Él es el que lo hizo. Y el ángel dice aquí en el versículo 7, adoren al Creador. Y cuando dice adoren al Creador, hace un énfasis especial. ¿Y saben en qué? En la firma ahora. ¿Por qué Dios separa el séptimo día o por qué reposa? Dice Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Primero, él reposa, no porque estaba cansado. La Biblia dice que él no se cansa. Quiere decir que el séptimo día tiene un propósito diferente en las Escrituras. No descansa porque Dios estaba cansado. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Qué dice Marcos capítulo 2, versículo 27? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Ojo, que esa palabra causa, tenemos que identificar a qué causa. No es porque Adán estaba cansado. Dios no le da el reposo físico porque estaba cansado. Te doy el sábado para que duermas todo el día. Eso no lo dijo Dios. Eso no es el propósito del séptimo día. El propósito es algo más que eso. El séptimo día no lo hace para un descanso fisiológico. Lo hace para que la humanidad pueda recordar para siempre quién es el Creador. El sábado es un monumento de Dios en el tiempo. Esa es la palabra exacta. Para recordar su firma como Creador. Porque ¿quién hizo esto? Fue Dios. ¿Y quién es el agente creador en Dios? Cristo Jesús. Por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, ¿cómo yo acepto a Jesús como creador? Entonces, acepto su firma que Él asentó el descanso, que Él levantó. ¿En qué día lo hizo? Sábado. ¿Por qué? ¿Porque estaba cansado? No. Porque ese día a día Él quería tener un encuentro con su criatura, quien había recién creado en el sexto día, para decirlo, mira, toda la semana vas a trabajar, pero el séptimo día, ese día tú vas a venir a mi presencia y en mi presencia con gratitud y adoración vas a adorarme a mí porque yo soy tu creador y todo esto te lo he dado a ti. El séptimo día tuvo un solo propósito y el propósito era adorar al Creador. Y es así entonces que el Evangelio Eterno termina el mensaje diciendo, adorar al Creador, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Ok? ¿Está bien claro todo esto? Repito entonces el Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay algo que quiero aclarar, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. El sábado no es asunto de iglesia, ni de doctrina, ni de religión, como muchos hablan por ahí. El sábado es un asunto de creación, no es que la iglesia creó como doctrina, mira que el sábado tenés que venir a la iglesia porque es nuestro día de culto, porque la doctrina de la iglesia sí lo... No, el sábado es un asunto de creador y está registrado en la Biblia como la firma de Dios. Y quiero que prestes atención aquí. Dios creó 6 días y para crear el séptimo
su firma, su sello de autenticidad, Él tuvo que bendecir ese día. Ustedes no van a encontrar en el Génesis que en el primer día Dios creó la luz y bendijo ese día, o lo santificó ese primer día. Ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni nada. Pero sí el séptimo día lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué sí el séptimo? ¿Por qué el séptimo es diferente a los otros? Porque recuerda que el séptimo día fue creado con un propósito. Y no tenía que ver con religión, ni con doctrinas. No tenía que ver con judíos, como dicen otros. ¿Por qué? Porque los judíos ni siquiera estaban en proyecto en ese momento. Los judíos ni siquiera existían. Los judíos aparecen siglos después. Dios crea este día para Adán y Eva, para el hombre, por causa del hombre. ¿Y sabes lo que significa Adán? Significa humanidad. Y a Eva le dijo, de ti vas a salir naciones, tú vas a ser la madre de todas las naciones. ¿Y sabes qué más? Lo crea antes que el pecado entre. El pecado todavía no existía. Antes de que el pecado aparezca, Dios santificó ese día y lo bendijo para el hombre. ¿Sabías que el sábado es creado junto con el matrimonio? Cuando yo quiero hablar de matrimonio, ¿a dónde tengo que ir? Al Génesis. ¿Sabes por qué la mayoría hoy habla del matrimonio, pero no habla del sábado? Porque la mayoría de las personas piensan que el sábado fue para un pueblo, para un solo pueblo y no para toda la humanidad. Cuando el sábado es la firma o el sello de Dios, por eso dijo que lo bendijo y lo santificó, no para un solo pueblo. ¿Sabes qué significa santificar? Significa separar, significa kadosh, separar para un uso específico. ¿Qué dice Isaías 58, versículo 13? La Reina Valera 1995 dice, si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Aquí dice en este versículo de Isaías, mi día santo. Tú no vas a encontrar otro texto en la Biblia a que llame Dios mi día santo al séptimo día. Y el séptimo día es sábado. ¿Por qué razón? Porque el mensaje del primer ángel me lleva a adorar al Dios creador. Ahora bien, quiero que ustedes vean de cómo Apocalipsis y el mensaje del primer ángel toma de manera literal el texto del Génesis y el texto del Éxodo. El versículo 7 dice, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, cuando yo voy a los mandamientos del Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20 del 8 al 11. Entonces comienza este versículo diciendo, acuérdate. ¿Y ustedes saben por qué? Esto sería olvidado. Pero yo les quiero decir algo aquí, que la humanidad no olvida los mandamientos. La humanidad simplemente quiere quitar los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos tienen que ver con principios. Por ejemplo, quinto mandamiento, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre.
¿Quién está en contra de ese mandamiento? Nadie. Porque hay que honrar a nuestros padres y nuestras madres. No matarás. ¿Quién está en contra de ese mandamiento? Nadie, porque sabemos que no debemos matar. No robarás. ¿Quién está en contra de ese mandamiento? Nadie, porque sabemos que no debemos robar. No cometerás adulterio. ¿Quién está en contra de ese mandamiento? Nadie. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Quién está en contra de ese mandamiento? Nadie. No codiciarás nada de tu prójimo. ¿Quién está en contra de ese mandamiento? Nadie. ¿Quién discute eso de nadie? ¿Y sabe dónde está eso? En la ley. ¿Quién discute el primer mandamiento? No tendrá dioses ajenos delante de mí. ¿Quién está en contra de ese mandamiento? Nadie, porque hay un solo Dios a quien adorar. ¿Quién discute el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová Dios en vano. Nadie. Ahora, ¿saben cuál es el único mandamiento que sí se discute? El cuarto mandamiento. Por un mandamiento, ¿saben qué cosa se pretende? Anular todo. Cuando todo lo demás es indiscutible, el cuarto mandamiento hay que anularlo. Y miren lo que dice Apocalipsis: adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y qué dice el Éxodo? Lo mismo. ¿Por qué tienes que acordarte del día sábado? Porque en 6 días, otra vez el énfasis, Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en él. Y reposó en el 7º día y lo bendijo y lo santificó. Una vez más, ¿a dónde nos lleva? Al Génesis. O sea, cuando en el primer ángel de Apocalipsis me llama a adorar a Dios, me está diciendo: reconoce quién es el creador. Y si yo reconozco quién es el creador, estoy recordando y no olvidándome del cuarto mandamiento. Y si lo reconoces como creador, entonces acuérdate del día de reposo, porque Apocalipsis 14:7 está tomando parte del mandamiento que la humanidad recibió en la creación y después sería olvidada. Lo demás no, solo ese. El cuarto mandamiento. Ahora veamos qué coherencia tiene que ver con la adoración. Y ahora viene el problema. Porque el tiempo pasó y las cosas pudieron haber cambiado. Primer asunto de tiempo. ¿El sábado fue solo para los judíos? Cuando Dios crea el sábado, ¿acaso existían los judíos? ¿Quiénes existían cuando Dios creó el sábado y lo santificó y lo bendijo? Solo Adán y Eva. Cuando viene la existencia de los judíos, que eso viene, siglos después, ustedes saben que el sábado ya se guardaba en el pueblo de Israel antes de la ley del Éxodo 20. ¿Y sabe dónde está eso? En el Éxodo 16. Antes de que Dios lo entregue en el Sinaí, ya guardaban desde antes. ¿Por qué? Porque este día no tiene que ver con una cultura. Tiene que ver con la creación, tiene que ver con quién es el creador. Hermano, pero la Biblia del apóstol Pablo dice: por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de reposo o fiesta o luna nueva. Cuando nosotros vamos a Levítico 23, vamos a encontrar que el pueblo de Israel tenía por lo menos 4 tipos de leyes y más de 600 leyes. Leyes civiles, leyes religiosas, leyes ceremoniales, la ley moral de Dios. Dentro de las leyes ceremoniales existían 7 sábados, que eran llamados sábados ceremoniales. ¿Qué era un sábado ceremonial? Un día cualquiera era sábado, porque era día de fiesta solemne para Jehová. ¿Y qué era una fiesta solemne para Jehová? Las fiestas solemnes para Jehová, o tiempos señalados, se detalla en el capítulo 23 de Levítico. Son 7 festividades anuales, más una de carácter semanal, divididas de la siguiente manera. La fiesta semanal, el día de reposo o Shabbat, que se celebra en el 7º día y era un día de descanso sagrado y santa convocación donde no se realizaba ningún trabajo.
Por eso dice Levítico 23, versículo 2 y 3, dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será día de reposo, o sea, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. También está la fiesta de la primavera, donde estaba la Pascua, que era el Pesá, que se celebra el día 14 del primer mes de Nisan. Estaba los panes sin levadura, que comienza en el día 15 del mes y duraba 7 días también. Durante los tiempos se comía pan sin levadura para recordar la salida apresurada de Cristo. Dice ahí Levítico 23, 7 y 8, dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofrecéis a Jehová 7 días de ofrenda encendida. El séptimo día será de santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. También estaban las primicias, que se celebraba al día siguiente del día de reposo durante la semana de los panes sin levadura, ofreciendo a Dios las primeras gavillas de la cosecha de la cebada. Y ahí en Levítico 23, 24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primer día del mes tendréis día de reposo. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofrecéis ofrenda encendida a Jehová. También dice ahí en el 27 y 28 de Levítico 23, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Ningún trabajo haréis en este día, porque el día de expiación será para reconciliación delante de Jehová vuestro Dios. La fiesta de la semana del Pentecostés, que se realizaba 50 días después de la fiesta de las primicias para presentar una ofrenda. También están las fiestas de otoño. Y miren lo que dice acá en las fiestas de otoño. Dice, a los 15 días de este mes, escuchen, será fiesta solemne de los tabernáculos de Jehová por 7 días. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Pero ojo lo que dice acá, pero el octavo día tendréis santa convocación. El octavo día dice, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová y no harás ningún trabajo, ni tú ni tu siervo lo haréis. Levítico 23, 34 al 36. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Estas son fiestas solemnes a los que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda a Jehová. Además, dice ahí en el versículo 37-38, además del día de reposo de Jehová. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿De qué fiestas de día de reposo está hablando? De estos días de reposo, que eran días ceremoniales, sábados ceremoniales. De esto está hablando el apóstol Pablo. ¿Ok? De esto está hablando. Como dice también el versículo 39, para los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día, ¿qué dice? Será reposo. Y después, ¿qué dice el versículo 39? Y el octavo día también dice será día de reposo. Estos eran días de reposo ceremoniales del cual el apóstol Pablo estaba hablando. No estaba hablando de la ley moral del día sábado original que Dios santificó y lo bendijo. No está hablando de ese sábado. A estas fiestas o a esas fiestas todos tenían que reposar y no eran simples días libres, sino tiempos señalados o citas sagradas donde el pueblo debía presentarse ante Dios, descansar de sus trabajos habituales y ofrecer ofrendas y sacrificios. Y esos días eran llamados sábados ceremoniales. El apóstol Pablo entonces va a Colosas y dice así, que nadie os juzgue en día. Si ustedes no quieren guardar los días de reposo de los judíos, entonces no los guarden. Ustedes están libres. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque aquí Pablo no está hablando del sábado semanal, que es el 4.º mandamiento. Está hablando del sábado ceremonial. Por eso Pablo dice que eso es sombra. Estos sábados es sombra de lo que ha de venir. Porque el sábado semanal no era sombra de Cristo. Si el mismo Cristo guardó el día de reposo. ¿Saben por qué el sábado semanal no era sombra de Cristo?
Porque cuando el sábado es creado, no había pecado. El pecado todavía no había entrado a la tierra. Entonces, ¿qué sombra podría ser? Si el pecado aparece después. Y si el sábado es creado antes de que el pecado entre, entonces no es sombra de lo que ha de venir. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Comprendan lo que están estudiando aquí. ¿Qué era sombra entonces de lo que ha de venir? Era todo lo que se hizo después del pecado, los sábados ceremoniales o leyes ceremoniales. De eso está hablando Pablo. Y Pablo en el Nuevo Testamento ataca dos cosas. Gálatas especialmente, Romanos, la justificación de la ley y los días de reposo que eran los judaizantes que obligaban al pueblo a observar, que no tienen nada que ver con el sábado semanal, sino con un sábado ceremonial. Pero ¿saben a qué punto llega el pueblo de Israel? Al punto de poder destruir la firma que Dios había dejado. ¿Cómo lo destruyó? Haciendo del sábado el día más pesado y terrible. ¿Saben dónde lo aprendieron eso? Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Es ahí donde los judíos tuvieron su primera sinagoga, porque allí, cuando fueron llevados a Babilonia a los 70 años, donde estuvo también allí el profeta Daniel, allí donde crean su primera sinagoga, porque ellos estaban lejos de su templo de Jerusalén. Y ellos dicen así: estamos aquí por nuestra desobediencia, entonces vamos a guardar la ley. Y ahí aparece el Talmud, el Mishnah, y todos los libros que hablan sobre las tradiciones y costumbres que hicieron encima del sábado. E hicieron del sábado una carga para el ser humano y el día más pesado y terrible para el ser humano. Como por ejemplo caminar 1000 pasos en día de reposo era pecado. Por ejemplo, levantar a un enfermo en día de reposo era pecado. Por ejemplo, ayudar a sanar a un enfermo era pecado. Comer espigas en el día de reposo era pecado. Todo eso lo usaron como reglas para el ser humano en el día de reposo. Por eso es que Jesús se le acusó de quebrantar el día de reposo. Y no porque Jesús quiso quebrantar el día de reposo o el sábado, sino que la discusión no era por el día, sino la discusión era cómo guardar el día sábado. Y Jesús hizo 8 milagros en el día sábado y él dijo: yo vengo a cumplir la ley, vengo a enseñar cómo se debe guardar el día sábado. ¿Sabías que Jesús lo hizo a propósito? Para enseñar al judío que el sábado tiene otro propósito, no como ellos lo habían interpretado, no como una carga para el ser humano, sino tenía que ser un día de bendición, una comunión con Dios y con el prójimo. Eso es lo que enseña Jesús realmente. Por eso es que tenemos que aprender a dividir los sábados ceremoniales con los sábados semanales. Leyes civiles ceremoniales con la ley del principio eterno que es dada por Dios. ¿Qué cosa dice Lucas capítulo 4 versículo 16? Ustedes lo conocen. Dice: y vino a Nazaret donde se había criado. Está hablando de Jesús. Y en el día de reposo dice que entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Que Jesús vino a la sinagoga, dice, conforme a su costumbre. O sea que él venía todos los sábados a leer en la sinagoga. Entonces, ¿quién dice que Jesús no guardó el sábado? ¿Por qué hay tanta controversia? ¿Por qué hay tanta discusión por este día? ¿Saben lo que es curioso? En Hechos capítulo 17, versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. La palabra costumbre se repite en Hechos y en Lucas. Y eso quiere decir en cuando
en cuanto Pablo habla de la ley del sábado, no está hablando de la ley de Dios, sino de las leyes ceremoniales que era sombra de aquello que había de venir. Esas leyes eran de sacrificio, de fiesta y de días de reposo que eran sombra de Cristo. Eso ya se terminó y de eso era lo que Pablo discutía. De que los judíos no podían estar atormentando a los gentiles a guardar leyes ceremoniales, rituales, sacrificios, sábados ceremoniales. Por eso discutía, Pablo iba a hablar en la sinagoga solo del Evangelio de Jesucristo. Y que Cristo era todo lo que la ley decía, desde la creación hasta el día que subió a los cielos. No tenía que hablar más de otra cosa que solamente de Cristo. Y por eso había esa discusión con los rabinos, con los líderes religiosos en esa época. Y discutía, dice, todos los días de reposo. Pablo cumplía e iba el día de reposo a predicar el Evangelio de Cristo. Pero los judíos no lo dejaban, por eso lo echaban. Como de costumbre, dice Pablo. Jesús es mi descanso. Es la más linda explicación que dice Hebreos 4. Habla de que nuestro reposo es Cristo y eso es verdad. No tenemos reposo sin Él. No confundamos las cosas. El sábado jamás era sombra en Cristo. Porque fue creado antes que entrara el pecado, grábenselo eso. No era sombra de nada, era apenas el sello de la creación, la firma del Creador. Lucas 23, versículo 54, me habla de que el tiempo no ha cambiado. Dice, era el día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y como fue puesto su cuerpo y vueltos prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Y estas mujeres, ¿por qué guardaron el día de reposo conforme al mandamiento? Si andaban con Jesús, es porque ese ejemplo les dio Jesús. Ellas seguían al Salvador, seguían a Jesús y todo lo que Jesús hacía, ellas lo hacían. Por eso guardaban el día de reposo conforme al mandamiento. Si Jesús les hubiese enseñado a no guardar el sábado y guarden el domingo, entonces no hubiesen dicho y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? ¿Por qué discutimos tanto con el cuarto mandamiento? Y si vamos al capítulo 24, ¿cómo lo llaman al día de resurrección allí? Porque de eso se dice, que el domingo es el día del Señor, el día por lo que ese día resucitó. ¿Cómo lo llaman el día domingo, día de resurrección? No, la Biblia solamente dice en el primer día de la semana. Nada más, el primer día de la semana. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Cuál es el problema de la mayoría dentro del mundo cristiano hoy en día? El problema es simple, hablan así, cuando Cristo vino, anuló la ley. Y eso ustedes saben que es mentira. Jesús jamás vino a anular la ley. ¿Dónde está escrito en la Biblia que Jesús vino a anular la ley? Por Dios. Razonemos. Reflexionemos un poco y digan y háganse esa pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús vino a anular la ley? Si Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice, perfectamente dice Jesús, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o anular, sino para cumplir, dice Jesús, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué más puedo entender yo si la misma escritura me lo dice? La ley jamás fue abolida, más bien vino a hacerse cumplir.
Isaías 66, 22 y 23 también dice, porque como los días nuevos, está hablando de el día que estemos en el reino de los cielos. Porque como en los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Y así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y dice, y de mes en mes y de día de reposo, en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ustedes saben que esto es una profecía clásica, dada para el pueblo de Israel. Y esta profecía clásica se volvió una profecía apocalíptica. ¿Y saben por qué? Porque ese texto de tierra nueva y cielo nuevo lo va a tomar Juan allí en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué de mes en mes? Porque la Biblia dice que en el árbol de la vida produce fruto cada mes. ¿Y por qué de sábado en sábado? Porque aún en la eternidad el sábado sigue siendo la huella y el sello y la firma del Creador. Por eso Juan dice allí en Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias, queridos jóvenes, gracias mis queridos hermanos que están detrás de este video y han llegado hasta aquí para escuchar este mensaje. Que Dios los ayude en su crecimiento espiritual, que les dé discernimiento espiritual para poder comprender lo que es la palabra de Dios y guarden todo lo que en ella está escrito, para que Dios los bendiga y estén con Él algún día cuando Él vuelva. Gracias por todo, que Dios me los bendiga, un fuerte abrazo.